El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El invierno de 1937 no llegó a las tierras de Aragón como una simple estación, sino como un castigo divino, que pretendía congelar el alma misma de una nación desgarrada. En el horizonte de Teruel las nubes se agolpaban como sudarios plomizos, presagiando que la tragedia no solo se escribiría con plomo y sangre, sino con el blanco amargo de una nieve que no dejaría de caer. La ciudad, pequeña y encaramada sobre su muela de arcilla y roca, se había convertido en un símbolo más allá de su valor estratégico. Para el mando republicano era la oportunidad de demostrar al mundo y a sí mismos que podían llevar la iniciativa y que sus columnas no solo sabían retroceder o resistir en las trincheras de Madrid, sino también morder la tierra del enemigo. Vicente Rojo, el estratega de mirada serena y mente geométrica, había trazado sobre los mapas una operación que debía ser rápida y contundente. El objetivo era Teruel, una capital de provincia que formaba un saliente amenazador en las líneas gubernamentales. La idea consistía en envolver la ciudad antes de que Franco pudiera reaccionar, enviando sus reservas desde el frente del norte, donde la caída de Gijón había dejado un sabor a ceniza en la boca de los defensores de la libertad. El aire cortaba la piel como una navaja barbera cuando el 15 de diciembre de aquel año las unidades republicanas comenzaron su movimiento. Eran miles de hombres cargados con fusiles y mantas que pronto se volverían bloques de hielo sobre sus hombros. La ofensiva no contó con preparación artillera previa para no alertar al enemigo, confiando en el factor sorpresa que la bruma y la nieve parecían amparar. Los soldados avanzaban por los barrancos y las lomas peladas, sintiendo cómo el frío calaba los huesos y convertía la respiración en pequeñas nubes de vapor que se desvanecían en el aire gélido. En el interior de la ciudad, el coronel Domingo Rey d'Harcourt, al mando de las fuerzas nacionales, observaba cómo el cerco se cerraba de forma inexorable. Contaba con apenas unos pocos miles de hombres entre soldados y milicianos falangistas o requetes para defender un perímetro que se antojaba demasiado extenso. A medida que los republicanos tomaban posiciones en las alturas circundantes como la Muela de Teruel o el Pico del Zorro, la situación se volvía desesperada. El asedio había comenzado, y con él una de las páginas más cruentas de la Guerra Civil Española. La nieve empezó a caer con una furia desconocida, acumulándose en los caminos y enterrando las máquinas de guerra. Los tanques T-26 de fabricación soviética patinaban en las placas de hielo y los camiones quedaban inmovilizados en las cunetas. El frío descendió hasta los 18 grados bajo cero y los hombres descubrieron que el metal de sus armas se pegaba a la piel de las manos, arrancándoles jirones de carne si no tenían cuidado. El hambre y la sed se sumaron al tormento, pues las tuberías de la ciudad se habían congelado y los pozos estaban fuera del alcance de los defensores. Dentro de Teruel la lucha se volvió casa por casa y piso por piso. Los republicanos entraron en las calles el 21 de diciembre y lo que siguió fue un combate de pesadilla bajo una luz mortecina. No había frentes claros, sino portales que se convertían en nidos de ametralladoras y sótanos que servían de refugio para civiles aterrados que compartían el espacio con heridos que deliraban de dolor. El seminario y el edificio del Banco de España se transformaron en fortalezas inexpugnables donde los nacionales se atrincheraron dispuestos a morir antes que rendirse. Los muros de piedra vieja saltaban en 1000 pedazos bajo el impacto de la artillería que disparaba a quemarropa. Franco, que estaba preparando una ofensiva hacia Madrid, se vio obligado a cambiar sus planes. No podía permitir que una capital de provincia cayera en manos republicanas, pues el golpe moral sería devastador para su bando. Así pues ordenó que las divisiones de Castilla y las tropas coloniales de Marruecos se dirigieran hacia el frío aragonés. La maquinaria nacional se puso en marcha, pero se topó con un muro blanco. La ventisca era tan intensa que los aviones de la Legión Cóndor y de la aviación italiana no podían despegar de las pistas cubiertas de hielo. La guerra se había detenido para todos excepto para los que morían en los escombros de Teruel. El día de Navidad fue un paréntesis de horror. Mientras en el resto del mundo se cantaban himnos de paz, en las ruinas de la ciudad el sonido predominante era el estallido de las granadas de mano y el crujir de las vigas quemadas. Los defensores dentro del seminario sobrevivían con apenas unos gramos de pan y el agua que podían obtener, derritiendo la nieve sucia de pólvora. La resistencia de Rey d'Harcourt se prolongaba más de lo esperado, alimentada por la esperanza de que las columnas de socorro que avanzaban desde el oeste lograran romper el cerco republicano. Estas columnas, comandadas por los generales Varela y Aranda, luchaban contra los elementos más que contra los hombres.
Los soldados nacionales subían por las laderas heladas bajo el fuego de las ametralladoras republicanas que los segaban desde las cumbres. Hubo momentos en que el avance se detenía por completo porque las manos de los artilleros estaban tan entumecidas que no podían cargar los cañones. A pesar de todo, el 31 de diciembre las tropas nacionales lograron llegar a las afueras de la ciudad y divisar las torres mudéjares que se alzaban como dedos acusadores hacia el cielo gris. Sin embargo, el contraataque republicano y la ferocidad del clima impidieron que el enlace se consolidara. Los hombres de la República, conscientes de que se jugaban el prestigio de su ejército, resistieron con una tenacidad feroz en las lomas de Mansueto. La batalla se convirtió en una trituradora de carne y de espíritu. Los casos de congelación se contaban por miles en ambos bandos y las amputaciones se realizaban sin apenas anestesia en hospitales de campaña donde el frío era tan intenso que la sangre se coagulaba antes de ser limpiada. El 7 de enero de 1938, tras semanas de agonía, Rey Harcourt comprendió que no había salvación posible. Los túneles del seminario estaban colapsados de cadáveres y el hedor de la muerte era más fuerte que el aroma de la nieve. Decidió rendirse entregando la ciudad a las fuerzas de la República. Fue un triunfo resonante para el gobierno de Valencia. La noticia dio la vuelta al mundo y por un momento pareció que la suerte de la guerra podría cambiar. Pero la victoria tenía un sabor amargo y una duración efímera. Teruel era una ciudad muerta, una cascara vacía de edificios destruidos y calles donde solo deambulaban los fantasmas del hambre. Franco no aceptó la derrota. El generalísimo insistió en recuperar la plaza a cualquier precio. Durante todo el mes de enero las tropas nacionales se reorganizaron y reforzaron sus posiciones mientras el ejército republicano, exhausto y mermado por las bajas, intentaba consolidar su defensa en un terreno que les era hostil. El clima seguía siendo el soberano absoluto de la contienda. Las tormentas de nieve se sucedían sin descanso, enterrando los muertos que nadie podía recoger y que aparecerían meses después con el deshielo como flores de invierno en los campos de Aragón. En febrero el destino volvió a girar su rueda de hierro. Los nacionales lanzaron una gran ofensiva en el sector del río Alfambra al norte de Teruel. La caballería de Monasterio realizó una de las últimas grandes cargas de la historia militar española, galopando sobre el terreno congelado y sorprendiendo a las líneas republicanas que se desmoronaron bajo el empuje de los jinetes y los tanques. El envolvimiento de la ciudad era ahora una realidad, pero en sentido inverso. Los republicanos, que antes eran los sitiadores, se convirtieron en los sitiados. La presión era insoportable y las unidades de la República, muchas de ellas compuestas por jóvenes reclutas que apenas sabían manejar un fusil, empezaron a sentir el peso del cansancio y la desmoralización. El 20 de febrero la retirada se hizo inevitable. Las tropas republicanas abandonaron la ciudad que tanto les había costado conquistar para evitar quedar atrapadas en una bolsa sin salida. El 22 de febrero de 1938 las tropas de Varela entraron de nuevo en Teruel. Lo que encontraron no era una ciudad sino un cementerio de ladrillos y barro. La batalla de Teruel había terminado, pero el coste había sido atroz. Más de 100.000 hombres habían muerto o resultado heridos o enfermos en los dos bandos. La guerra continuaría por otros caminos, pero Teruel quedaría para siempre en la memoria como el lugar donde el hombre luchó contra el hombre y ambos perdieron contra el frío. Los campos de batalla alrededor de la ciudad se convirtieron en un paisaje lunar sembrado de casquillos y de restos de uniformes que el viento arrastraba por las llanuras desoladas. El sacrificio de tantos soldados no había servido para decidir la guerra de forma inmediata, pero había demostrado la capacidad de resistencia y de sufrimiento de un pueblo condenado a entenderse a través de las armas. La historia recordará los nombres de los generales y las fechas de las ofensivas, pero en el silencio de las noches de invierno, cuando el cierzo sopla con fuerza por las calles de Teruel, parece escucharse todavía el eco de los pasos de aquellos hombres que hace tantos años caminaron hacia su destino envueltos en mantas y esperanza bajo un cielo que no conocía la misericordia. El seminario, reconstruido con el tiempo, sigue en pie como un testigo mudo de los días en que sus sótanos fueron el último refugio de la desesperación. Las torres mudéjares con su cerámica brillante sobrevivieron a los bombardeos para recordar que la belleza puede persistir incluso en medio de la mayor de las destrucciones. La batalla fue un punto de inflexión donde la República agotó sus mejores reservas y donde el bando nacional demostró que su capacidad logística y su determinación podían superar cualquier obstáculo, incluso el clima más extremo.
Después de Teruel vendría la ofensiva de Aragón, el avance hacia el Mediterráneo y la batalla del Ebro, pero nada volvería a ser igual. El agotamiento físico y moral de los combatientes llegó a límites insospechados y la sombra de la derrota empezó a alargarse sobre las tierras leales al gobierno. El frío de aquel invierno de 1937 se quedó grabado en la piel de los supervivientes que, años después, todavía sentían un escalofrío al recordar las noches pasadas en las trincheras de la Muela. La narración de estos hechos no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino un homenaje a la fragilidad humana, frente a la fuerza de la naturaleza y la crueldad de la ideología. Teruel fue el escenario de una tragedia clásica representada por actores que no querían estar allí pero que cumplieron con su papel con una dignidad asombrosa. Las cifras de muertos que algunos historiadores elevan hasta los 140.000 son solo números que ocultan miles de historias individuales de padres que no volvieron, de hijos que se perdieron en la nieve y de sueños que se congelaron para siempre. La ciudad hoy en día es un remanso de paz, pero sus alrededores guardan todavía las cicatrices de las trincheras y los restos de los fortines que el tiempo no ha logrado borrar del todo. Caminar por esos parajes es sentir el peso de una historia que nos habla de la importancia de la concordia y del peligro de los fanatismos que ciegan la razón. El relato de la batalla de Teruel es el relato de un invierno que nunca parecía terminar, un tiempo de sombras largas y luces escasas donde la única certeza era el dolor. Al final, cuando el sol de la primavera empezó a calentar las piedras de la ciudad, la guerra se había movido hacia otros frentes, dejando atrás un rastro de desolación que tardaría décadas en sanar. Teruel se convirtió en la heroica ciudad mártir, un título que se ganó a sangre y fuego en los días más amargos de nuestra historia contemporánea. Los ecos de las descargas de fusilería y el estruendo de los cañones se han desvanecido, pero la lección de Teruel permanece viva en cada piedra y en cada copo de nieve que cae sobre su suelo cuando llega diciembre. Es una lección sobre la resistencia, sobre la capacidad de adaptación y sobre todo sobre la necesidad de recordar para no repetir los mismos errores que llevaron a todo un país a la ruina. La batalla de Teruel no fue solo una operación militar, fue una prueba de fuego para una sociedad que se estaba transformando a través de la violencia. La Muela de Teruel, esa elevación que domina el paisaje, sigue allí observando el paso de los siglos impasible ante las ambiciones humanas. En sus laderas la tierra todavía escupe a veces algún resto de metal o algún botón de uniforme, recordándonos que la paz es un don precioso que debe ser cuidado con esmero. Los protagonistas de aquel drama ya se han ido, pero su legado de valor y sufrimiento sigue presente en el aire fino y seco de la serranía aragonesa. El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero, y con estas palabras cerramos un capítulo de nuestra crónica dedicado a uno de los episodios más intensos y desoladores de nuestra contienda civil, donde el valor se midió en grados bajo cero y la victoria fue tan blanca y fría como la nieve que cubrió los cuerpos de los caídos. La ciudad de Teruel, con sus torres que tocan el cielo y su historia que hiere el corazón, nos espera siempre para contarnos su verdad, una verdad escrita con el esfuerzo de hombres que a pesar de todo nunca dejaron de ser hermanos, aunque el odio los hubiera puesto en bandos opuestos. Que la memoria de aquellos días nos sirva para valorar el presente y para construir un futuro donde el único frío que sintamos sea el de las noches estrelladas de invierno y no el de la indiferencia o el rencor. La paz que hoy reina en las plazas y calles de Teruel es el mejor monumento que se puede ofrecer a quienes perdieron la vida en sus ruinas. Mientras el cierzo siga soplando, seguiremos contando sus historias para que el olvido no sea la segunda muerte de quienes lo dieron todo por una idea o simplemente porque no tuvieron otra opción. La batalla de Teruel permanece como un hito de la estrategia y de la resistencia humana, una página dorada y sangrienta que define lo que fuimos y lo que nunca deberíamos volver a ser. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.